bienvenidos a nuestro tutorial número 5 de programación en Java para mycyberacademy.com. ¿Qué veremos en este tutorial? Bueno, pues haremos una práctica sobre lo visto hasta el momento en los tutoriales anteriores, para luego pasar al nuevo ciclo de videotutoriales donde ampliaremos nuestros conocimientos acerca de este lenguaje de programación. Bueno, en este videotutorial resolveremos un simple problema donde el enunciado se encuentra en pantalla. Dice: se desean procesar los datos de dos hermanos que colaboran entre sí, el nombre, la edad y sexo. Para ello el usuario debe entrar los datos por la consola y debe devolver el promedio de sus edades. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es crear el objeto que nos brindará el soporte para entrar los datos por la consola. Scanner, nombre de la variable, igual new scanner, y le pasamos como parámetros el system.in. Bueno, mediante este objeto ya estamos en condiciones de entrar los datos de los dos hermanos y almacenarlos en variables. Decimos un mensaje: datos del primer hermano, y bueno, los capturamos. Podemos capturar todos los datos en un string de esta forma. String datos es igual a sin.next. Recuerden que se podía usar next o next line, pero para capturar la línea completa usaremos next line, pues los datos tienen el formato nombre, edad y sexo separado por espacio. Pero bueno, habíamos dicho que esto no es muy práctico, pues habría que después explicar los datos del string mediante métodos de la clase string, valga la redundancia, y bueno, nos haría el trabajo un poco más difícil, por lo que se propone que se saquen los datos en variables separadas. Por ejemplo, el nombre lo podemos guardar en una variable string. String nombre es igual a sin.next para que solo nos coja el nombre, y bueno, se posicione el puntero en el espacio junto a la edad, la cual capturaremos mediante un entero. Int edad es igual a sin.next int. Capturaremos también el sexo, puede ser masculino o femenino. Para este caso lo tomaremos como que es un solo carácter, y bueno, utilizaremos tipo de datos char sexo igual sin.next. Y bueno, como podemos ver aquí, nos dice un warning. Veamos si existe algún método para capturar el char. Next char. Como podemos observar, no aparece un método para capturar un char. Por lo tanto, tenemos que capturar como un string, y bueno, utilizarlo como string. Se podría convertir el tipo de dato que se captura a char, pero bueno, no es muy práctico en este instante. Bien, ahora simplemente tenemos que copiar este código, puesto que los datos del segundo hermano es idéntico a los del primero. Pegamos y bueno, cambiamos los datos del primer hermano por los datos del segundo, y las variables, por supuesto, deben tener un nombre diferente: edad y sexo 2. Ahora podemos pasar a calcular el promedio de
las edades de los hermanos mediante la siguiente operación. Creamos una variable de tipo doble y le ponemos promedio, que va a ser igual a la suma de la cantidad de edades, o sea, las sumas de las edades entre la cantidad. En este caso solo tenemos 2 edades y sumaremos entonces edad más edad 2 y todo eso lo dividiremos entre 2, que es la cantidad de edades. Y bueno, hasta aquí tenemos el promedio y los datos de los hermanos. Solamente nos quedará mostrarlos por la pantalla. Y bueno, podemos mostrar el mensaje siguiente: el promedio entre, y bueno, ponemos el nombre del hermano del primero, concatenando con la operación más, y el promedio entre el hermano 1 y el hermano 2. Recuerden que con control espacio se puede autocompletar. Es abrir comillas siempre cuando vayamos a poner un string, y las variables no se pueden poner dentro de string porque se tomarían como cadenas en fin. O sea, el promedio entre el nombre y nombre 2, o sea, entre el hermano 1 y 2 es, y le pasamos promedio. Entonces en esta oración daremos espacios aquí para que no se vea la separación, o sea, para que no se vean unidos los mensajes. Este es el segundo hermano. Y bueno, pasemos a verificar qué es lo que sucede. Compilemos y la consola nos dice que pasemos a dar los datos del hermano. Primer hermano, Dimitri, 20 años, y bueno, sexo masculino. Segundo hermano, datos del segundo hermano, Vladimir, edad 18, sexo masculino. Y bueno, nos muestra el mensaje de el promedio entre Dimitri y Vladimir es 19. Observen cómo no los da en punto flotante, puesto que la variable promedio es de tipo doble y no nos muestra con una cifra significativa. También podemos mostrar las otras variables, como por ejemplo el sexo de cada uno, así como la diferencia entre estas dos edades. Esta última se implementaría de esta forma: la diferencia entre el primer hermano y el segundo hermano es, y bueno, podemos hacer la operación implícitamente aquí adentro. Edad menos edad 2. Esa sería la diferencia. Y ahora observen dos cosas. Primeramente, observen que aquí se está asumiendo que la edad del primer hermano es igual o mayor que la edad del segundo hermano. Si no, la resta dará negativa y eso no es lo que se quiere. Y bueno, esta restricción se suprime con el uso de condicionales que veremos en las próximas clases. La segunda cosa que quería que vieran es que aquí nos da un error al restar estas dos edades. Entonces tenemos que decirle
que la operación va entre paréntesis. Y vean cómo no da ningún tipo de error. Compilemos. Datos del primer hermano, Vladimir, 22, masculino. Datos del segundo hermano, Dimitri, 27, masculino. Y bueno, observen aquí que dice el promedio entre Vladimir y Dimitri es 24. La diferencia entre Vladimir y Dimitri es menos 5. ¿Por qué ocurre esto? Porque puse la primera edad menor que la segunda edad. Este problema lo solucionaremos, como dije anteriormente, con el nuevo ciclo de videotutoriales que desarrollaremos en adelante. No olviden venir y suscribirse a nuestro canal para que sigan aprendiendo este bello lenguaje de la programación en Java. Sin más, nos vemos en un próximo encuentro.